En un pequeño pueblo cerca de Belén, Palestina, región histórica del Medio Oriente, conocida mundialmente como el lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret, una familia común vivía días tranquilos hasta que su hija menor, de apenas 7 años, comenzó a pronunciar palabras que helarían la sangre de cualquiera. La pequeña Sara despertaba cada noche entre sollozos y gritos, pronunciando nombres en arameo antiguo, una lengua que jamás había estudiado ni escuchado en su corta vida. Sus padres, Miriam y Joseph, al principio pensaron que eran simples pesadillas infantiles, pero lo que estaba por venir desafiaría todo lo que conocían sobre la realidad. Una mañana de marzo del año 2023, mientras desayunaban, Sara miró fijamente a su madre y pronunció una frase que dejó sin palabras a toda la familia. «Mamá, yo conocí a Yeshua. Yo era su hermana». El silencio invadió la cocina. Los ojos de la niña reflejaban una profundidad imposible para su edad, como si antiguas memorias lucharan por salir a la superficie. Lo que comenzó como una simple declaración infantil pronto se convertiría en uno de los casos más estudiados y perturbadores de memoria de reencarnación jamás documentados. Sara no solo afirmaba haber conocido a Jesús, sino que aseguraba haber sido parte de su familia directa, uno de sus hermanos carnales, un hecho que la historia oficial de la Iglesia ha mantenido en las sombras durante 2000 años. Posso te pedir um favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. Los padres de Sara, profundamente religiosos y practicantes del catolicismo, quedaron devastados ante las revelaciones de su hija. Según la doctrina tradicional católica, María permaneció virgen toda su vida y nunca tuvo otros hijos además de Jesús. Sin embargo, los textos bíblicos narran una historia diferente, mencionando explícitamente que Jesús tuvo 4 hermanos: Santiago, José, Simón y Judas, además de hermanas cuyo número y nombres permanecen desconocidos. La pequeña Sara describía escenas cotidianas de una vida en Nazaret hace 2000 años con detalles imposibles de conocer para una niña de su edad. Hablaba de la casa familiar, de cómo ayudaba a su madre a moler el grano, de las conversaciones nocturnas con su hermano mayor, Yeshua, quien le hablaba de cosas que ella no comprendía del todo, pero que sentía profundamente verdaderas. Durante semanas, los episodios se intensificaron. Sara comenzó a dibujar mapas detallados de calles y construcciones de la antigua Nazaret, describiendo la sinagoga local, el mercado, incluso la carpintería donde su padre trabajaba junto a Yeshua. Los dibujos mostraban una precisión arquitectónica sorprendente que posteriormente arqueólogos confirmarían como consistente con los hallazgos en excavaciones de la región. Lo más perturbador llegó cuando Sara comenzó a cantar canciones en arameo, melodías antiguas que, según expertos lingüistas de la Universidad Hebrea de Jerusalén, correspondían a cánticos judíos del primer siglo. ¿Cómo una niña palestina del siglo XXI podía conocer y reproducir canciones que desaparecieron hace 2 milenios? Mucha gente me preguntado cómo puede apoyar el canal. Es solo hacer clic en Valeu Demais. Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. Desesperados por respuestas, los padres de Sara decidieron consultar al doctor Ahmad Hassan, psiquiatra infantil del Hospital Al-Maqased en Jerusalén, especialista en casos inusuales de memoria infantil. El doctor Hassan había estudiado durante años el fenómeno de las memorias de vidas pasadas en niños, particularmente los estudios pioneros del psiquiatra estadounidense Ian Stevenson de la Universidad de Virginia. Durante las primeras sesiones, el doctor Hassan quedó asombrado por la coherencia y los detalles específicos que Sara proporcionaba. La niña describía la dinámica familiar con una intimidad que solo alguien que hubiera vivido esa experiencia podría conocer. Hablaba del carácter fuerte de Santiago, el hermano que posteriormente se convertiría en líder de la Iglesia de Jerusalén. Mencionaba las dudas que tenían sobre Yeshua cuando comenzó su ministerio público, algo que los textos bíblicos confirman explícitamente. El doctor Hassan aplicó una serie de técnicas de regresión suave, apropiadas para la edad de Sara, y lo que emergió fue una narrativa consistente y emocionalmente genuina. La niña hablaba en presente, como si estuviera reviviendo esos momentos. Estoy en casa. Yeshua acaba de llegar del desierto. Está diferente. Mamá está preocupada.
Dice que ya no es el mismo. Los padres grabaron estas sesiones con el consentimiento del doctor. En una de ellas, Sara describió una escena particularmente conmovedora. El momento en que Yeshua dejó la carpintería familiar para iniciar su predicación. La niña lloraba mientras relataba: «Papá está enojado. Dice que abandona a la familia. Yo no entiendo por qué tiene que irse. Lo necesitamos aquí». Esta descripción correspondía exactamente con las tensiones familiares documentadas en los Evangelios, donde se relata que los hermanos de Jesús no creían en él durante su ministerio y lo consideraban fuera de sí. Solo después de la resurrección, según los textos, la familia se convirtió y Santiago se transformó en uno de los pilares de la iglesia primitiva en Jerusalén. Ese tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando piensas en esto? Déjalo aquí en los comentarios. El caso de Sara pronto llegó a oídos del padre Giuseppe Benedetti, un sacerdote e historiador del Vaticano especializado en los primeros siglos del cristianismo. A pesar de su escepticismo inicial, el padre Benedetti decidió entrevistar personalmente a la niña en julio de 2023. Durante el encuentro, Sara proporcionó detalles que ni siquiera los eruditos bíblicos más experimentados conocían. Describió el interior de la casa familiar en Nazaret con tal precisión que el padre Benedetti quedó visiblemente conmovido. La niña habló de una hermana mayor, cuyo nombre mencionó como Salomé, detalle que aparece en antiguos textos apócrifos pero que no forma parte del canon bíblico oficial. Lo más impactante fue cuando Sara relató el día de la crucifixión. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, la niña de 7 años describía estar entre la multitud, viendo a su hermano en la cruz, sintiendo una mezcla de dolor, confusión y culpa por no haberlo apoyado antes. No lo creímos cuando nos hablaba del reino de los cielos. Pensábamos que estaba perdiendo la razón. Y ahora es demasiado tarde. El padre Benedetti, con años de experiencia en análisis de textos antiguos, reconoció en las palabras de Sara ecos auténticos del lenguaje y la mentalidad del siglo I. Los sentimientos de culpa familiar, la dinámica de incomprensión y posterior arrepentimiento. Todo correspondía con lo que los estudiosos habían inferido de fragmentos históricos dispersos. Posso te pedir um favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. Pero la revelación más explosiva estaba por venir. Durante una sesión en septiembre de 2023, Sara comenzó a hablar de conversaciones privadas entre Yeshua y sus hermanos después de la resurrección. La niña describió reuniones secretas en las que Jesús les explicaba el verdadero propósito de su misión. Enseñanzas que nunca fueron registradas en los evangelios oficiales. Según Sara, Yeshua les habló extensamente sobre la reencarnación del alma, sobre cómo cada ser humano tiene múltiples oportunidades para evolucionar espiritualmente. Nos dijo que todos volveríamos una y otra vez, hasta aprender las lecciones del amor verdadero. Relataba la niña con una serenidad que desafiaba su edad. Esta revelación sacudió los fundamentos de la teología cristiana tradicional. Aunque existen referencias veladas a la reencarnación en ciertos pasajes bíblicos, especialmente cuando Jesús identifica a Juan el Bautista como el profeta Elías reencarnado, la doctrina oficial de la Iglesia rechazó esta interpretación. Durante el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553 era posible que enseñanzas esenciales de Jesús sobre la reencarnación hubieran sido deliberadamente eliminadas de los textos sagrados. Sara afirmaba que sí, que su hermano Yeshua enseñaba abiertamente sobre las múltiples vidas del alma, pero que estos conceptos fueron considerados peligrosos por los primeros organizadores de la iglesia institucional. El doctor Hassan decidió entonces realizar pruebas más rigurosas. Contactó al doctor Jim Tucker, psiquiatra infantil de la Universidad de Virginia, que continuó el trabajo pionero de Ian Stevenson en investigación de reencarnación. Tucker había documentado más de 2.500 casos de niños con memorias aparentes de vidas pasadas, aplicando métodos científicos estrictos para verificar la autenticidad de las afirmaciones. Mucha gente me preguntado cómo puede apoyar el canal. Es solo hacer clic en Valeu Demais. Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. El Dr. Tucker viajó a Jerusalén en octubre de 2023 para evaluar personalmente a Sara. Durante semanas,
Sometió a la niña a baterías de pruebas diseñadas para detectar inconsistencias, fantasías o información adquirida por medios normales. Los resultados fueron concluyentes. Sara no mostraba signos de engaño, fantasía patológica ni acceso a fuentes históricas avanzadas que pudieran explicar su conocimiento. Más sorprendente aún, Sara presentaba una marca de nacimiento peculiar en su muñeca izquierda, una línea rojiza que parecía una antigua cicatriz. Cuando se le preguntó sobre ella, la niña explicó que en su vida anterior se había lastimado gravemente esa muñeca mientras ayudaba en la carpintería familiar. Esta correspondencia entre marcas de nacimiento y traumas de supuestas vidas pasadas había sido documentada por Ian Stevenson en 35% de los casos que estudió. El equipo de investigación decidió realizar una expedición arqueológica a los sitios que Sara describía. En noviembre de 2023, arqueólogos de la Universidad de Haifa excavaron en zonas específicas de la antigua Nazaret basándose exclusivamente en las indicaciones de la niña. Lo que encontraron dejó a todos sin aliento. Restos de una estructura habitacional del siglo I que correspondía exactamente con las descripciones de Sara, incluyendo un espacio que habría funcionado como carpintería. Los hallazgos incluían herramientas de carpintería de la época, fragmentos de cerámica con inscripciones en arameo y, lo más impactante, parte de un muro con inscripciones familiares que mencionaban los nombres de Santiago, José y Simón, 3 de los hermanos de Jesús mencionados en los Evangelios. La datación por carbono 14 confirmó que los materiales correspondían al periodo exacto del ministerio de Jesús. Ese tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando piensas en esto? Déjalo aquí en los comentarios. El mundo académico y religioso entró en shock. El caso de Sara no solo proporcionaba evidencia de reencarnación, sino que cuestionaba verdades fundamentales sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Si realmente tuvo hermanos y hermanas, como claramente indican los textos bíblicos, ¿qué otras verdades sobre su vida familiar habían sido minimizadas u ocultadas? El Vaticano emitió un comunicado cauteloso reconociendo que los evangelios efectivamente mencionan hermanos de Jesús, pero manteniendo la interpretación de que el término griego adelphoi podría referirse a primos o parientes cercanos. Sin embargo, eruditos bíblicos independientes señalaron que el griego tiene una palabra específica para primo, anepsios, y que los evangelios deliberadamente usaron adelphoi, que significa hermanos literales. Sara continuaba proporcionando información cada vez más específica. Describió la personalidad de Santiago, el hermano que se convertiría en el primer obispo de Jerusalén, como una persona inicialmente escéptica pero profundamente transformada después del encuentro con el Jesús resucitado. Esta descripción correspondía con relatos históricos del historiador judío Flavio Josefo, quien mencionó el martirio de Santiago, hermano de Jesús llamado Cristo, en el año 62 d.C. La niña también habló de Judas, otro hermano de Jesús, identificado como el autor de la epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Sara describía a Judas como un hermano menor, profundamente filosófico, que pasaba horas debatiendo con Yeshua sobre la naturaleza de Dios y el propósito de la existencia humana. Estas conversaciones, según Sara, fueron la base de las profundas reflexiones teológicas que Judas posteriormente plasmaría en su carta. Posso te pedir um favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. En diciembre de 2023, el Dr. Hassan organizó un simposio internacional en Jerusalén reuniendo a teólogos, psiquiatras, arqueólogos y físicos cuánticos para discutir las implicaciones del caso Sara. Durante 3 días, expertos de todo el mundo analizaron cada aspecto de las revelaciones de la niña. El Dr. Bruce Grayson, sucesor de Ian Stevenson en la cátedra Carlson de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, presentó un análisis comparativo mostrando que el caso de Sara era consistente con los patrones observados en los más de 2.500 casos documentados de memoria de reencarnación infantil. Señaló que los niños generalmente comienzan a expresar estas memorias entre los 2 y 5 años, aumentando en intensidad hasta aproximadamente los 7 años, exactamente la edad de Sara. La doctora Carol Bowman,
autora de estudios extensos sobre memorias de vidas pasadas en niños, explicó que estas memorias suelen manifestarse a través de pesadillas intensas, comportamientos inexplicables y conocimientos imposibles para su edad. El caso de Sara exhibía todas estas características clásicas, pero con un nivel de detalle y consistencia histórica sin precedentes. Físicos cuánticos presentaron teorías sobre la posibilidad de que la conciencia pudiera existir independientemente del cerebro físico, persistiendo más allá de la muerte corporal y reencarnando en nuevos organismos. Aunque estas teorías permanecen en los límites de la ciencia convencional, ofrecían marcos teóricos potenciales para comprender fenómenos como el caso Sara. El punto más controvertido del simposio fue la discusión sobre las enseñanzas perdidas de Jesús sobre reencarnación. El padre Benedetti presentó evidencia de que el Segundo Concilio de Constantinopla del año 553 efectivamente condenó doctrinas asociadas con Orígenes de Alejandría, uno de los primeros padres de la Iglesia que enseñaba sobre la preexistencia y reencarnación del alma. Mucha gente me preguntado cómo puede apoyar el canal. Es solo hacer clic en Valeu Demais. Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. Sara reveló que en las conversaciones post-resurrección, Yeshua explicó a sus hermanos que el alma humana realiza un viaje de múltiples existencias, aprendiendo lecciones esenciales de amor, compasión y perdón. Cada vida es una oportunidad para evolucionar espiritualmente, y el karma no es castigo sino mecanismo educativo de la conciencia universal. Estas enseñanzas, según Sara, fueron consideradas peligrosas por los organizadores de la Iglesia institucional siglos después porque otorgaban demasiado poder al individuo. Si las personas comprendían que tienen múltiples oportunidades de evolución espiritual, podrían no depender tanto de la mediación institucional religiosa. La doctrina de una única vida seguida de juicio eterno resultaba más efectiva para el control social. El rabino David Cohen, estudioso de textos judíos antiguos del Instituto Schechter de Jerusalén, señaló que el concepto de reencarnación, conocido como Gilgul Neshamot en hebreo, es parte integral de la tradición mística judía de la Cábala. Jesús, siendo judío, habría estado familiarizado con estas enseñanzas y las habría incorporado en su mensaje espiritual. Sara describió cómo Yeshua usaba parábolas para enseñar sobre reencarnación sin hacerlo explícito, porque el pueblo no estaba preparado para comprender conceptos tan profundos. La parábola del sembrador, por ejemplo, según la niña, contenía referencias veladas al proceso de múltiples encarnaciones, donde el alma semilla cae en diferentes terrenos, circunstancias de vida, hasta finalmente encontrar condiciones apropiadas para florecer espiritualmente. Ese tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando piensas en esto? Déjalo aquí en los comentarios. En enero de 2024, Sara comenzó a recordar el momento de su propia muerte en esa vida anterior. Con voz temblorosa, describió haber vivido hasta edad avanzada más de 60 años, algo poco común para la época. Relató haber sido testigo del crecimiento de la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén bajo el liderazgo de su hermano Santiago. La niña habló de persecuciones, de reuniones secretas en catacumbas, del martirio de muchos de los primeros seguidores de Yeshua. Describió el dolor de ver cómo el mensaje original de su hermano comenzaba a ser distorsionado, institucionalizado, politizado. Yeshua quería liberarnos, no crear una nueva prisión religiosa, susurraba Sara con lágrimas. El doctor Hassan documentó que después de estas sesiones intensas de memoria, Sara gradualmente comenzó a perder el acceso a esos recuerdos. Este patrón es consistente con investigaciones previas que muestran que las memorias de vidas pasadas en niños tienden a desvanecerse a medida que se integran más completamente en su identidad actual. Para abril de 2024, Sara ya no podía acceder a esos recuerdos con la misma claridad y especificidad. Sin embargo, el impacto de sus revelaciones permanecería para siempre. El caso Sara provocó un renacimiento global del interés en la reencarnación y en las enseñanzas perdidas u ocultas del cristianismo primitivo. Investigadores comenzaron a reexaminar textos apócrifos y evangelios gnósticos que habían sido excluidos del canon bíblico oficial, buscando evidencias adicionales de que Jesús efectivamente enseñó sobre reencarnación. Posso te pedir um favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias para você.
E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. El Evangelio de Tomás, uno de los textos encontrados en Nag Hammadi en 1945, contiene varios dichos de Jesús que parecen aludir a la preexistencia del alma. El dicho 19 habla de existir antes de llegar a existir, una posible referencia a vidas anteriores. Estos textos, considerados heréticos por la Iglesia institucional, comenzaron a ser revisados con nueva perspectiva después de las revelaciones de Sara. Surgieron también otros casos similares. En Brasil, una niña de 6 años en Sao Paulo comenzó a describir memorias de haber sido María Magdalena. En India, un niño afirmaba haber sido uno de los apóstoles originales. En Estados Unidos, Inglaterra, España, casos comenzaron a emerger de niños recordando vidas en la época de Jesús. ¿Estaba ocurriendo un fenómeno colectivo? Las almas que vivieron en ese periodo crucial de la historia humana estaban reencarnando masivamente en este momento. Teólogos progresistas comenzaron a hablar de una segunda revelación, un periodo donde verdades espirituales fundamentales que habían sido suprimidas durante siglos finalmente saldrían a la luz. La conciencia humana colectiva estaría elevándose a un nivel donde podría finalmente comprender enseñanzas que antes consideraba demasiado complejas o amenazadoras. El padre Benedetti, profundamente transformado por su experiencia con Sara, escribió un libro titulado Los hermanos ocultos reconstruyendo la familia terrenal de Jesús, donde argumentaba que recuperar la humanidad completa de Jesús, incluyendo su familia extensa, no disminuía su divinidad, sino que la hacía más relevante para la experiencia humana. Un Jesús que tuvo hermanos, que experimentó dinámicas familiares complejas, que conoció el dolor de no ser comprendido por sus seres queridos, es un Jesús más accesible, más real. Mucha gente me preguntado cómo puede apoyar el canal. Es solo hacer clic en Valeu Demais. Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. La historia de Sara también reavivó debates sobre la virginidad perpetua de María. Los textos bíblicos son claros al mencionar hermanos y hermanas de Jesús, y los esfuerzos por interpretar estos términos como referencias a primos o hijastros parecen más motivados por doctrinas marianas posteriores que por exégesis textual honesta. María pudo haber sido virgen al concebir a Jesús, pero después tener hijos naturales con José, lo cual no contradice ninguna enseñanza esencial del cristianismo. En junio de 2024, el Dr. Tucker publicó un artículo en el Journal of Scientific Exploration titulado El caso Sara, implicaciones para la investigación de reencarnación y estudios bíblicos. En él argumentaba que casos como el de Sara, aunque excepcionales por su contenido histórico religioso, siguen patrones consistentes con miles de otros casos documentados de memoria de vidas pasadas en niños. Tucker señalaba que aproximadamente 70% de estos casos involucran memorias de muertes, traumáticas o violentas. En el caso de Sara, aunque ella misma no experimentó muerte violenta en esa vida, el trauma de presenciar la crucifixión de su hermano y la persecución posterior de la comunidad cristiana primitiva pudo haber sido suficientemente intenso para dejar impresión en la memoria del alma. La comunidad científica permanecía dividida. Escépticos argumentaban que Sara pudo haber sido expuesta inconscientemente a información histórica a través de medios no detectados. Sin embargo, los defensores señalaban que muchos detalles proporcionados por la niña no están disponibles en fuentes públicas y solo fueron confirmados posteriormente mediante investigación arqueológica especializada. Ese tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando piensas en esto? Déjalo aquí en los comentarios. El caso también planteaba preguntas filosóficas profundas sobre identidad y continuidad de conciencia. Si Sara realmente fue una hermana de Jesús en vida anterior, ¿qué significa eso para su identidad actual? ¿Somos la suma de todas nuestras vidas pasadas o cada encarnación es esencialmente un nuevo comienzo con apenas ecos del pasado? Los padres de Sara, después del impacto inicial, decidieron criar a su hija en la privacidad lejos del circo mediático. Querían que Sara tuviera una infancia normal, libre de las presiones de ser vista como prueba viviente de reencarnación o portadora de verdades ocultas sobre Jesús. La familia se mudó a una localización no revelada y Sara continuó su vida, las memorias gradualmente desvaneciéndose como sueños al despertar.
pero las semillas plantadas por sus revelaciones continuaron germinando. Iglesias progresistas comenzaron a incorporar enseñanzas sobre reencarnación en su teología. Grupos de estudio bíblico reexaminaban textos conocidos con nueva perspectiva, encontrando referencias antes ignoradas a la pluralidad de existencias. El pasaje donde Jesús identifica a Juan el Bautista como Elías reencarnado, Mateo 17, 12, 13, recibió nueva atención. Posso te pedir um favor? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Isso me motiva a trazer mais histórias para você. E se puder, compartilhe. Você não imagina o quanto isso ajuda. La pregunta de los discípulos sobre el hombre que nació ciego. ¿Quién pecó, este hombre o sus padres? Juan 9:2. Implica creencia en preexistencia, pues ¿cómo podría alguien pecar antes de nacer si no hubiera existido previamente? Jesús no corrige esta presuposición de sus discípulos. Simplemente explica que ni el hombre ni sus padres pecaron, sino que la ceguera existe para que las obras de Dios se manifiesten. Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén comenzaron un proyecto masivo de recopilación de casos similares al de Sara alrededor del mundo. Para finales de 2024, habían documentado más de 300 niños que afirmaban tener memorias de vidas durante el periodo del ministerio de Jesús. Aunque la mayoría no proporcionaba detalles tan específicos como Sara, los patrones generales eran consistentes: memorias de enseñanza sobre reencarnación, conocimiento directo de la familia extensa de Jesús y trauma asociado con persecuciones posteriores. El fenómeno no se limitaba a niños. Adultos bajo hipnosis regresiva comenzaron a reportar memorias similares, aunque estas memorias en adultos son consideradas menos confiables debido a mayor susceptibilidad a sugestión y construcción de narrativas. La consistencia temática era notable. Mucha gente me preguntado cómo puede apoyar el canal. Es solo hacer clic en Valeu demais. Además de contribuir, tu comentario queda destacado como forma de honor. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba la humanidad despertando a verdades espirituales que habían sido suprimidas durante milenios? ¿O simplemente estábamos presenciando un fenómeno de histeria colectiva influenciada por el caso ampliamente publicitado de Sara? La respuesta probablemente se encuentra en algún lugar intermedio. Incluso si solo una fracción de estos casos representa memoria genuina de vidas pasadas, las implicaciones serían revolucionarias para nuestra comprensión de conciencia, muerte y espiritualidad. Si ninguno es genuino, el fenómeno todavía revela algo profundo sobre el anhelo humano de continuidad, significado y conexión con lo sagrado. Lo que permanece indiscutible es que los evangelios mencionan claramente hermanos y hermanas de Jesús. Santiago. José, Simón y Judas no son invenciones posteriores, sino parte del registro histórico más antiguo del cristianismo. La familia terrenal de Jesús fue real, compleja, inicialmente escéptica de su misión, pero finalmente transformada por el encuentro con el Cristo resucitado. Sara, ahora viviendo lejos del escrutinio público, ocasionalmente tiene destellos de aquella vida antigua. Su madre reportó que a veces, mirando el atardecer, la niña murmura. Yeshua solía amar este momento del día. Decía que era cuando el velo entre mundos se volvía más delgado. Estos momentos son cada vez más raros, las memorias disolviéndose como niebla bajo el sol matutino. Ese tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando piensas en esto? Déjalo aquí en los comentarios. El legado del caso Sara no se medirá en pruebas definitivas o conversiones masivas. Se medirá en la apertura mental que generó, en las preguntas que provocó, en la disposición de personas de diversas tradiciones religiosas para reexaminar creencias heredadas con ojos frescos. ¿Esconde la Biblia verdades sobre la familia de Jesús y sus enseñanzas sobre reencarnación? Más que esconder, quizás minimizó y reinterpretó aspectos de la realidad histórica de Jesús que no encajaban cómodamente con las doctrinas que la Iglesia institucional desarrollaría siglos después. Los hermanos de Jesús están allí, en las páginas del Nuevo Testamento, esperando ser reconocidos. Las referencias a preexistencia y reencarnación están allí, veladas pero presentes, para quienes tienen ojos para ver. La pequeña Sara ofreció un regalo inesperado. Nos recordó que la verdad espiritual es más vasta, más misteriosa y más liberadora de lo que nuestras instituciones religiosas a veces permiten. Ya sea que sus memorias sean literalmente verdaderas o simbólicamente verdaderas, el mensaje permanece.
Somos más que esta única vida, la conciencia trasciende el cuerpo, y el amor que compartimos persiste más allá de la muerte. Los hermanos de Jesús caminaron con Él, dudaron de Él, finalmente lo comprendieron y dedicaron sus vidas a preservar su mensaje. Ahora, 2000 años después, una de esas almas regresó para completar el círculo, para recordarnos verdades que casi olvidamos. En algún lugar de Oriente Medio, una niña de 8 años juega con sus amigos, memorias antiguas apenas susurros en los bordes de su conciencia. Pero el eco de su voz resuena en universidades, iglesias y corazones abiertos alrededor del mundo. El velo se levantó brevemente. Lo que vislumbramos cambió todo, y quizás, solo quizás, en algún nivel más profundo de realidad, Yeshua sonríe, sabiendo que finalmente, después de 2 milenios, sus hermanos están siendo reconocidos, y sus enseñanzas sobre la eternidad del alma están encontrando terreno fértil en una humanidad lista para despertar. Estamos listos para aceptar que la muerte no es el final, que hemos vivido antes y viviremos nuevamente, que cada encuentro con otro ser humano puede ser un reencuentro de almas antiguas. Podemos abrazar una espiritualidad que nos empodera en lugar de controlarnos, que nos ofrece infinitas oportunidades de crecimiento en lugar de una única vida seguida de juicio eterno. Esa posibilidad no exige creencia ciega, sino apertura curiosa. No busca destruir fe existente, sino expandirla hacia horizontes más vastos. Los hermanos de Jesús nos recuerdan que lo divino se manifiesta en lo humano, que la familia terrenal y la misión celestial no son contradictorias, sino complementarias. Ese tema es profundo. ¿Cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando piensas en esto? Déjalo aquí en los comentarios.